Buenos días, mis amados. En el nombre de Jesús les saludo, mis amados que están participando en este curso de interpretación bíblica. Este es un nuevo video, este es el tercer video, creo yo, en el cual estamos haciendo como una síntesis o unos resúmenes del curso que estamos haciendo, de las clases, de las lecciones que estamos llevando a cabo. En el primer video que hicimos, hablamos acerca de la importancia de interpretar y le dimos el título a este curso, que son las reglas de interpretación bíblica. Y en ese primer video nosotros vimos acerca de la Biblia se interpreta a sí misma. El primer intérprete de la Biblia es la Biblia misma. La autoridad suprema para la interpretación de la Biblia es ella misma, o sea, el Espíritu Santo, que es su autor. A través de ella misma, la misma Biblia interpreta la Biblia. Entonces, antes de interpretar o darle sentido o significado a un texto bíblico, a un pasaje, debemos ir a la misma Biblia. Antes de ir a cualquier comentario, que puede ser muy válido, ve primero a la misma Biblia. Entonces, bueno, eso ya lo explicamos, ¿cierto? En el segundo video vimos una segunda regla de interpretación bíblica y tiene que ver con el contexto. Dices, texto siempre en contexto. Texto siempre en contexto. Contexto es lo que rodea. Cuando hablamos de contexto, a la hora de estudiar la Biblia, estamos hablando de aquellos textos bíblicos y de aquellas circunstancias, aquellos hechos que rodean a ese texto que estamos estudiando. En ese sentido, vimos que estamos estudiando o vamos a estudiar con base en cuatro tipos de contexto. Uno es el contexto textual, el otro es el contexto histórico, el otro el contexto cultural, el otro el contexto geográfico. O sea, ese texto que se escribió está dentro de un contexto textual, está rodeado por otros textos bíblicos, pero también ese texto se escribió en un momento histórico y para un momento histórico, pero también ese texto se escribió dentro de un ambiente cultural muy propio, muy particular, que necesariamente no es el nuestro, el mismo que nos rodea a nosotros hoy en día. Y también ese texto se escribió en alguna región y el autor humano pues tuvo en cuenta la geografía de esa región donde se escribió y para quien se escribió inicialmente, originalmente. Entonces, eso es más o menos el contexto. Vamos a estar en el desarrollo de este curso, vamos a estar explicando muy detalladamente, Dios mediante, cada uno de estos tipos de contexto. Hoy, en este tercer video, vamos a comenzar entonces con el primer tipo de contexto y es el contexto textual. Contexto textual, ¿por qué? Porque son los textos bíblicos que rodean al texto o pasaje que nosotros vamos a estudiar, que vamos a interpretar. Por eso se llama contexto textual, ¿sí? En el contexto textual debemos tener en cuenta cuatro tipos de contexto textual. Ojo, contexto textual. Por ahora, olvidémonos del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto geográfico. Olvidémonos, dejémoslo allá. Después, más adelante lo retomamos. Vamos a concentrarnos en el contexto textual. En el contexto textual tenemos en cuenta cuatro tipos de contexto textual. Uno, el contexto textual inmediato. Dos, el contexto textual mediato. Tres, el contexto textual testamentario. Cuatro, el contexto textual general. Nuevamente, uno, el contexto textual inmediato. Dos, el mediato. Tres, el testamentario. Cuatro, el general. Así por encima, ¿en qué consiste cada uno? El contexto textual inmediato se refiere a los textos bíblicos o
la escritura que está inmediatamente anterior o posterior al texto que estamos interpretando. Se trata del pasaje bíblico donde está ese texto que estamos estudiando, o aún se puede tratar del capítulo donde se encuentra ese texto, ¿sí? Entonces, ese es el contexto inmediato, va hasta el capítulo. A veces nosotros podemos interpretar simplemente yendo a uno o dos versículos atrás y uno y dos versículos adelante del texto que estamos estudiando. Ese es un contexto textual inmediato. O a veces necesitamos ir un poquitico más atrás del texto o un poquitico más adelante al pasaje donde comenzó esa historia o ese relato que están haciendo. Tenemos que ir hasta allá para poder entender ese texto. O a veces tenemos que tomar todo el capítulo donde está insertado ese texto. Entonces, ese es el contexto inmediato. También lo vamos a desarrollar ya de una manera más detallada. El contexto mediato, el segundo tipo de contexto textual, es el mediato. Se refiere, ya va más allá, es un contexto textual, pero va más allá del capítulo donde está insertado el texto. Ahí hay veces que muchas veces vamos a necesitar ir a los capítulos que rodean el capítulo donde está el contexto, donde está el texto que estamos estudiando. Por ejemplo, si vamos a estudiar un texto que está en 1 Corintios capítulo 13, por ejemplo, ¿sí? Hay un texto que está allí y de pronto leyendo solamente los versículos anteriores o el pasaje o el capítulo 13, todavía no encontramos una interpretación adecuada. Entonces nos toca revisar el capítulo 12, el capítulo 14 o ir más atrás, capítulos que rodean a ese texto. Eso se llama el contexto mediato, ¿sí? Contexto textual mediato. O de pronto con leer solamente los capítulos que están alrededor no nos alcanza y entonces tenemos que leer todo el libro o toda la carta, ¿sí? Una gran parte del libro o una carta, leer toda la carta, ¿ok? O de pronto nos toca leer el conjunto de libros al cual pertenece ese texto. Por ejemplo, en un texto que está en 1 Corintios capítulo 13 y de pronto no podemos comprenderlo con exactitud, simplemente con el contexto inmediato, nos toca ir al mediato, o sea, a capítulos que rodean ese capítulo. Entonces, pero tampoco nos alcanza, tenemos que leer toda la carta de 1 Corintios, tampoco nos alcanza. De pronto tengamos para entenderlo que leer las cartas del apóstol Pablo, porque en 1 Corintios es una carta del apóstol Pablo, entonces nos tocaría leer varias cartas, o al menos, o de pronto no varias cartas, digamos leer la segunda de Corintios, de pronto. Bueno, entonces el contexto mediato se trata de que a veces vamos a tener que ir al capítulo que rodea al texto, o al libro o carta donde está ese capítulo, o al grupo de libros donde está ese libro. ¿Ven? En tercer lugar, hay un contexto textual testamentario. El contexto textual testamentario es donde se tiene en cuenta el testamento donde se encuentra ese texto. Hay dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo. Hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo. Hay diferencias. Y la verdad que cuando leemos tenemos que, siempre vamos a tener, yo te doy esta clave, siempre ten en cuenta si estás leyendo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, porque hay diferencias porque ya hay una diferencia de dispensación, ¿sí? Entonces eso va a influir en la interpretación que le demos a ese texto. Y en cuarto contexto textual, el cuarto tipo de contexto textual es el general, donde ese general se refiere a toda la Biblia, donde tenemos que tener, a la hora de interpretar un texto, vamos a tener en cuenta todo el contexto bíblico. Hay textos que pareciera que contradijeren
otro texto. Entonces que generalmente vamos a tener que ir a todo el contexto bíblico, o sea, el todo de la Biblia que dice de ese concepto que de pronto pareciera que ese texto está arrojando. Entonces tenemos que ir a todo el contexto de la Biblia, ¿sí? Tener en cuenta el Antiguo, el Nuevo Testamento, todo. Pues obviamente no vamos a estudiar un texto y entonces vamos a leer toda la Biblia durante 3 días seguidos, sino que precisamente el creyente debe leer la Biblia continuamente. El estudioso de la Biblia debe haber leído la Biblia varias veces para tener un panorama general de la Biblia, ¿sí? Entonces, mis amados, por hoy dejamos así. Entonces, empezamos con el contexto textual. Es el primer tipo de contexto. Recuerden, entre 4 tipos de contexto está el contexto textual. Contexto textual se refiere a los textos bíblicos que rodean al texto que estamos estudiando. Ese contexto textual, a su vez, está dividido en 4 tipos de contexto textual. Uno es el inmediato, puede ser los versículos que están ahí al pie, los versículos que están al pie del texto que estamos estudiando, puede ser el pasaje completo o el capítulo. Tenemos el contexto mediato, que se refiere a los capítulos que rodean todo el contexto, ir a otros capítulos, aparte del capítulo donde está el texto, o a veces nos toca ir al libro o a la carta donde está ese texto, o incluso nos toca ir al grupo de libros, ¿sí? Una cosa es que ese texto esté en los Evangelios, otra cosa es que esté en Hechos de los Apóstoles, otra cosa es que esté en Apocalipsis. Bueno, está el contexto testamentario, o sea, es tener en cuenta en qué testamento está escrito ese texto bíblico, y está el contexto general, es decir, ese texto no debe contradecir la Biblia en su generalidad. Entonces, debemos interpretarlo a la luz del contexto general de la Biblia. Bien, mis amados, entonces Dios les bendiga más y gracias por su atención.